Una última pregunta para despedir ya. Nuestra radio se llama Actitud. Creo que tienes una actitud valiente, nos inspira, pero sobre todo nos compromete. Es que esta actitud debiéramos tenerla todos. ¿De dónde surge tu deseo personal para hacer una defensa presente e implicada en esta guerra? ¿Cuándo tú decides escribir, pararte en la guerra de batalla, darle? ¿Cuál es esa historia? Mira, mi historia me remonta al colegio. Yo fui a un colegio muy de izquierdas, o sea, muy metido con estas agendas que estamos discutiendo ahora. Y también fui a una universidad, mi título de grado es de una universidad cuya facultad de ciencia política también es muy de izquierdas. Entonces yo me eduqué, o estudié, más que educarse es otra cosa. Yo estudié en esos ambientes, y quien me hizo un clic en la cabeza fue mi abuela, porque yo después del colegio iba siempre a comer a su casa. Mi madre trabajaba hasta tarde, así que yo iba a su casa y estaba ahí durante todo el día y comía con ella. Y las abuelas, por lo menos en ese entonces, evitaban poner tanta televisión y invitaban mejor a un buen diálogo, ¿no? A una buena conversación. Y mi abuela me preguntaba todos los días: ¿y qué viste hoy? ¿Y qué viste hoy en el colegio? Entonces yo le iba contando. Para mí era una cosa rutinaria, no tenía ningún sentido, era simplemente un disparador de la conversación. Pero ella en verdad estaba monitoreando. Esto yo me doy cuenta ahora, muchos años más tarde. Ella estaba monitoreando. Entonces cuando ella escuchaba algo polémico, digamos así, algo político, ella me empezaba a hacer preguntas. Ella no me decía: vos tenés que pensar esto otro porque tu familia piensa esto otro, y mientras vos vivas bajo este techo tenés que pensar así, hasta que... No. Ella me hacía preguntas muy socráticamente. Sócrates, el filósofo, ¿no? Debatía de esa forma, haciendo preguntas. Sus debates eran con preguntas. Y mi abuela me iba haciendo preguntas, y esas preguntas me iban llevando a desarrollar un músculo, que es el músculo de la crítica, que es empezar a pensarlo todo, ¿no? O sea, tenés que tratar de pensarlo todo, y te empezás a dar cuenta que hay cosas raras. De lo que yo me di cuenta ahí es que me estaban adoctrinando en el colegio, no me estaban educando. Lo que había era una bajada de línea política unidireccional, monocorde, solamente se escuchaba una campana, no había posibilidad de contraste, no había crítica alguna, había una única forma de pensar, y vos para probar tenías que pensar de esa manera. Entonces cuando me doy cuenta de esto, se despierta en mí una sana rebeldía. La rebeldía adolescente, que es típica de los adolescentes, se canaliza y se convierte, en vez de en una rebeldía al servicio de la nada, ¿no? Que la mayor parte de las rebeldías son así, unas rebeldías al servicio de la nada, se transforma en una rebeldía encausada, o sea, que tiene una causa y que busca efectos. Entonces yo ahí empecé a debatir con los profesores y empecé a estudiar para poder debatir mejor con los profesores, pues me daba cuenta que si yo los quería enfrentar necesitaba tener con qué, lo que hablábamos recién. Si voy a empezar a hablar tengo que tener qué decir. Hay mucha gente que se larga a hablar sin tener nada que decir, y eso es un problema. Entonces ahí empecé a sentir la política, no en el sentido del voto, ¿no? Porque la gente piensa político igual partidos políticos, el gobernador y el voto. No. La política en el sentido de la disputa política, de la disputa por formas distintas de ver el mundo. Y ahí empecé a ver también cómo se estructuraban las relaciones de poder en ese colegio, porque, digamos, llegaron a pedirme que me fuera del colegio. A pesar de que mis notas eran buenas, mi conducta era relativamente aceptable, pero no me podían expulsar, y me dijeron: oiga, mire, por favor, váyase del colegio, pues no lo queremos más acá. Y no me querían porque le estaba estropeando el adoctrinamiento que querían hacer sobre los alumnos de mi aula, ¿no? Que afortunadamente mi aula se caracterizó por no ser un aula con esa tendencia ideológica. Entonces, digamos, yo creo que el origen de todo esto es eso. Entonces, yo entro a todas estas causas por una motivación muy política. Hay mucha gente que piensa que yo entré en todo esto por una motivación religiosa. Y la verdad es al revés. Yo me reencuentro con la fe después, con el tiempo, ya metido en estas conferencias, ya metido en todas estas luchas, empezando a ver que había una dimensión espiritual que la política no era capaz de explicar. Cuando hablo de política, insisto, estoy hablando de filosofía política y de ciencia política. El concepto puro y el concepto legítimo. Puro y legítimo. Claro, cuando yo digo por motivaciones políticas, que nadie vaya a entender que es porque yo quiero candidatearme a algo. Nunca he sido candidato ni miembro de ningún
partido político, sino por la pasión, por la dimensión pública de la sociedad, las discusiones públicas, por la pasión por intentar que no me tomen de tonto, ¿no? Porque vos fijate que hay mucha gente que hace como los niños. ¿Viste? Los niños, y ya cierro con esto para que no se haga tan largo, porque si no yo puedo estar con esto. Los niños, cuando algo les da miedo, se tapan los ojos. ¿Por qué se tapan los ojos? Porque en su infantilismo piensan que aquello que no ven desaparece. Aquello que no ven no existe. Entonces les dio miedo a algo y hacen así. Y después espían a ver si eso sigue ahí o si realmente lo anularon. Los adultos hoy son infantes políticos, porque en general los adultos tienen la misma actitud frente a la política que los niños con las cosas que les dan miedo. Se tapan los ojos, dicen, no, a mí la política no me interesa. Yo hago mi vida al margen de la política. Ajá, ¿y quién te dijo que la política lleva adelante su vida al margen tuyo? Al contrario, cuanto vos más te tapes los ojos frente al hecho político, el hecho político más poder va a tener sobre vos. A la política y al poder le conviene que vos hagas como los niños y te tapes los ojos para no mirar todo lo que ellos están haciendo en contra tuya. Entonces llegó la hora también de ponerse los pantalones largos, tomar la responsabilidad de los adultos. Pasa que nos han vendido que todo era un derecho. Vos fíjate, todo es un derecho. No, yo tengo derecho al voto. Bueno, sí, el derecho al voto viene aparejado de una responsabilidad que es la de formarme, informarme políticamente. ¿Para qué? Para saber a quién voy a votar. Entonces, lamentablemente todos somos adultos porque queremos derechos, pero nadie asume las responsabilidades. Y las responsabilidades políticas estriban en esto que estamos hablando ahora. Formarse, informarse, actuar y educar políticamente también a la propia familia y a los amigos, a su entorno. Bueno, y